noches, bienvenidos y bienvenidas todos ustedes a el devocional de Embajadores de Esperanza, cada noche perseverando en la palabra, en el estudio de las Escrituras y pidiéndole al Señor que nos guíe y sobre todo que nos ayude a seguir adelante, a perseverar, a ser fieles a su palabra y a mantener una disciplina espiritual cada día, cada noche. Bendito sea el Señor. Padre, ponemos en tus manos este tiempo y te damos a ti honra y gloria. Te damos a ti alabanza, te damos a ti el honor y te pedimos, bendito Padre Celestial, nos ayudes, nos guíes, nos acompañes, nos des la fuerza para seguir adelante. Gracias, bendito Señor, en el nombre poderoso de Cristo. Edifica nuestras vidas con tu palabra, que nuestra vida esté edificada sobre la roca que es Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Bienvenidos y bienvenidas todas y todos. Dios les bendiga grandemente. Bueno, vamos a ir con la palabra del Señor. Un saludo muy especial para todos y cada uno de ustedes. Qué bueno que estén aquí, qué bueno que usted saque el tiempo. Hoy el mundo vive atareado de mil cosas. Hay tiempo para todo menos para Dios. Y bueno, el Señor nos guarde y nos permita estar ahí firmes para seguir adelante buscando más y más y más de la presencia del Dios del cielo. La venida del Señor Jesucristo está cerca, está más cerca que ayer. Algunos la tienen por tardanza, pero la verdad es que está más cerca de lo que nosotros imaginamos. Lamentablemente el ser humano se sumerge en los afanes de la vida, el ser humano se sumerge en sus ocupaciones, en sus sueños, en sus logros, en sus metas, en estudiar, en progresar, en sacar una carrera adelante, en aprender un idioma, en tener un posgrado, en sacar una especialización, una maestría, en sus hobbies, en su música, en su deporte, en su trabajo, en comprar, en vender, en viajar, en conocer, etcétera. Y eso está haciendo que mucha gente esté embolatada en sus cosas, pero no están pensando en lo que tienen que pensar. ¿Y en qué tienen que pensar? En Dios, pero de una manera seria, de una manera bíblica. Entonces, bueno, estamos aquí para hablar en esta oportunidad, literalmente, de la palabra del Dios del cielo. Muy bien. Y les quiero invitar a que vayamos a, a nuestra libreta, tomemos nota. ¿Cuál debe ser el comportamiento del creyente? ¿Cuál debe ser el comportamiento del creyente? Y vamos a ir literalmente a la palabra en el libro de Primera de Tesalonicenses, para que por favor tome nota de este versículo, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo del 12 al 28. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12 al 28. Y dice la palabra, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre los que presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Dice la palabra, estad siempre gozosos. Este es un mandamiento que no cumplimos mucho, no como se debiera hoy día. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús.
No apaguéis al espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Hermanos, orad por nosotros. Saludad a todos los hermanos con ósculo santo, que significa beso santo. Os conjuro por el Señor, es decir, les mando por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén y amén. En esta porción de la palabra en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo del 12 al 28, tenemos varias cosas que el Señor nos habla. En primer lugar, nos está hablando en general del comportamiento que usted y yo debemos tener justo en estos últimos tiempos, es decir, el comportamiento que debemos tener de acuerdo a lo que Dios espera, pero en estos tiempos en los que está tan cerca la venida del Señor Jesucristo. ¿Podría usted pensar que ese comportamiento se limita únicamente a estar en santidad y a no cometer pecados? Pero la verdad es que es mucho más amplio lo que Dios espera de nosotros, los verdaderos creyentes, y es mucho más amplio lo que Dios demanda de nosotros, los verdaderos creyentes, en estos últimos tiempos. Ustedes conocen la parábola de las 10 vírgenes, ¿verdad? Y ustedes han escuchado, la han leído y han visto cómo la Biblia narra que hay 10 vírgenes que simbolizan a la iglesia en general, pero que solo 5 de ellas fueron tomadas y estaban preparadas esperando al novio, que en este caso es el Señor Jesucristo. Pero dice que a la medianoche, las 5 de ellas estaban adormecidas y se descuidaron y sus lámparas no estaban llenas de aceite. Esas lámparas hoy son nuestras vidas y esa lámpara de aceite es literalmente el Espíritu Santo de Dios llenando nuestras vidas. Y se dice que por causa de ese descuido ellas no fueron tomadas, ellas no fueron llevadas y que se quedaron por fuera. Y el Señor narra, basado en esta parábola, que así va a ser la venida del Señor Jesús por su iglesia. Nosotros tenemos que estar preparados y tenemos la responsabilidad personal, literalmente, de estar preparados para la venida de Cristo Jesús. Y este pasaje que estamos estudiando en esta oportunidad es uno de esos pasajes que narra en detalle qué debemos hacer, qué comportamiento debemos tener y literalmente qué espera el Señor de nosotros en estos últimos tiempos. De tal forma que leyendo Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, del 12 al 28, tenemos del versículo 12 al 13, que el Señor habla del comportamiento hacia los líderes de la iglesia. Fíjese usted que dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Y que los tengáis en qué, que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, y tened paz entre vosotros. ¿De qué está hablando aquí la palabra? Literalmente el Señor nos está hablando de el comportamiento que nosotros debemos tener para con los hermanos en la iglesia, el comportamiento que debemos tener nosotros para con los líderes en la iglesia. Esto no se trata de una idolatría, sino de un respeto, porque de Dios no es que usted esté idolatrando, como está sucediendo con muchas sectas hoy día, que incluso han salido por ahí en la televisión denunciadas lamentablemente por muchas cosas terribles, pero lo que la palabra aquí nos manda literalmente es
a tener un respeto. Y esta palabra reconozcáis viene de la raíz griega eidenai, eidenai, que traduce apreciar, respetar y reconocer el valor de algo. Entonces lo que el Señor nos dice a través de su palabra es literalmente que nosotros como hermanos debemos tener un respeto en estos últimos tiempos. Debe haber un respeto hacia los líderes de la iglesia entendidos como pastores, hacia los pastores que dan testimonio, hacia los pastores que realmente están cumpliendo con su trabajo, a los pastores que están en santidad, a los pastores que se esfuerzan realmente por sacar adelante la obra, a los pastores que realmente pastorean a la gente. A ellos, ¿qué debemos hacer? Dice, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor. Es decir, a los que están delante de ustedes y que trabajan para el Señor, pero que literalmente a través de la predicación de la palabra dice, y os amonestan. Y que los tengáis en mucha estima. Esta expresión, mucha estima, tiene que ver con orar por ellos, tiene que ver con tener un afecto por ellos, un afecto santo, un afecto sano, tiene que ver con un respeto, tiene que ver con amarlos, tiene que ver con preocuparse por los pastores. Lamentablemente, muchos pastores que de verdad son siervos genuinos del Señor, no como muchos carismáticos manipuladores, no, 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 esos son idolatrados y eso no es de Dios. Me refiero a siervos que realmente se preocupan por sacar adelante las almas, las ovejas, porque las ovejas estén en el camino que es, etcétera. Muchos de estos pastores no son valorados como Dios manda, sino que la gente valora como a la gente le parece y eso es un grave error. Y dice la palabra, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra y tener paz entre vosotros. Entonces, literalmente, por causa de su obra significa valoren por causa del esfuerzo y del trabajo que ellos hacen. Mucha gente dice en un desconocimiento y en una ignorancia de las escrituras, los pastores deberían ponerse a trabajar. ¿Y es que acaso pastorear no es un trabajo? Presidir una iglesia no es trabajo, no es un sacrificio. El pastorear literalmente significa, mis amados, muchas veces 24 horas. Muchas veces el pastor no tiene un horario de trabajo. Estoy hablando del siervo genuino, del siervo que se preocupa por las ovejas, porque hay quienes son asalariados y trabajan 8 horas y a las 5 de la tarde me desaparecí y me desconecté y si una oveja tiene una urgencia a las 5, 6, 7, etcétera, no aparecen. Y esos son asalariados, pero el pastor genuino está dispuesto para la gente. Y muchas veces es muy común y es muy normal, por lo menos en nuestra iglesia, incluso muchos de ustedes han sido testigos, hasta en la madrugada atendiendo consejerías. Y no podemos decirle a la gente es que ya terminó mi horario, no. Por supuesto, se trata de sacar tiempo para descansar, para la familia, etcétera. Pero la verdad es que el ministro, el genuino, el ministro verdadero, huele a oveja y está untado de la oveja y del problema de la oveja, la vida de la oveja, el proyecto de vida de la oveja. Ora por las ovejas, dobla rodilla por las ovejas, está pendiente de sus peticiones, en qué ha avanzado, en qué no ha avanzado, en qué respondió Dios, en qué no respondió Dios, por qué no llegó la respuesta, qué pasa, cómo estás creciendo, cómo estás manejando tus finanzas, cómo van. No son simplemente preguntas casuales y sociales como le podría hacer a usted cualquier persona, ¿cómo van las cosas? No, el pastor dobla rodilla, el pastor se quebranta, el pastor se parte en intimidad, orando, clamando, pidiéndole al Señor por las ovejas. Y esa es la labor del pastor. Por eso el Señor en estos últimos tiempos espera, y ya vamos a ver por qué en estos últimos tiempos, espera que literalmente nosotros tengamos en mucha estima a esos siervos y amor por causa de su obra, por causa de su obra. Es decir, valorar el esfuerzo, el sacrificio, las oraciones, la intercesión, muchas cosas. No es fácil el pastor y muchos le huyen a eso y no lo hacen en la iglesia.
lo hacen muy por encimita. Yo pertenecía a una iglesia durante mucho tiempo donde insistía mucho a los pastores titulares que visitaran a las ovejas, que fueran a las casas, que hicieran programas de evangelización y de reevangelización con la misma gente de la iglesia. Nunca lo hacían, nunca lo hacían. Les gustaba mucho la invitación a comer, les gusta mucho la invitación a la cena, al restaurante fino, bonito, y, y consejerías muy por encimita. Eso no es pastorear, mis amados. Pastorear es sacrificio, pastorear es cruz, pastorear es muchas veces renunciar a la familia, pastorear muchas veces es sacrificar tiempos con familia. Y lamentablemente, nos guste o no, si usted, mujer, de los que están conectados, está pensando y le gustaría casarse con un pastor, debería pensarlo muy bien porque no es fácil estar casado con un pastor. No es fácil porque exige mucho, mucho sacrificio y aprender a morir. Entonces, esos verdaderos, aquí está hablando de los verdaderos, verdaderos pastores. Y dice la palabra, ténganlos en mucha estima y amor, valoren lo que ellos hacen. Y es una de las cosas que el Señor espera que usted y yo como creyentes hagamos en estos tiempos. Que a esos ministros que se salen de la comodidad, porque, perdóneme usted, hoy es muy común, y yo no digo que eso sea malo, no, de ninguna manera, pero hoy es muy común ver muchos pastores que están muy preocupados por su imagen, están muy preocupados por oler muy bien, una buena loción, buenos zapatos, buen traje, impresionar, impactar, vender imagen y ya. Pero ¿por qué no un pastor de manga remangada? ¿Por qué no un pastor que se suba a predicar con ropa de trabajo incluso? Eso no ofende a Dios, hermano. Eso no ofende a Dios para nada. Porque Dios está mirando es el corazón. Nosotros miramos las cosas según la apariencia y nos dejamos llevar por la apariencia. Pero ¿por qué no un pastor que predique con ropa de trabajo? ¿Por qué no un pastor que predique con la muda, la misma muda del día anterior? ¿Cómo, pastor? La misma muda del día anterior, sí, porque pasó toda la noche en vigilia orando por usted, orando por la iglesia. ¿Por qué no ese pastor que amaneció orando y se levanta a predicar y tiene unas ojeras tremendas y está trasnochado y está como mal peinado porque viene de trasnochar y viene de pelear y de meterse en guerras espirituales por usted, por la oveja? Salgámonos un poco de la comodidad de la invitación a los predicadores y vivamos un evangelio como el Señor manda, un evangelio de sacrificio verdadero, un evangelio de sacrificio verdadero y no desde la comodidad de un púlpito y de la comodidad de un escritorio de una oficina pastoral. Yo en la iglesia no tengo oficina pastoral, está el espacio para la oficina, es un espacio muy grande, exageradamente grande, y ese espacio está es para salón, para la gente. No queremos sillas apoltronadas, ni escritorios, ni nada de eso. Esos espacios son para la gente, son de la gente. Y cuando se tiene que atender gente en consejería, pues sacamos un espacio, hermano. Nos sentamos, dos sillitas y listo, pero no necesitamos ni escritorios finos, ni oficinas lujosas, ni muebles lujosos, ni sillas de gerencia apoltronadas. No, dos sillitas, nos sentamos, atendemos la consejería y así el Señor también se mueve. Aquí no necesitamos ni lujo, no necesitamos nada, necesitamos es trabajar por la gente, para la gente y para ayudar a la gente a salir adelante y a caminar el camino que Dios nos ha marcado a todos. Eso es lo que necesitamos. A esos ministros, a esos pastores que se sacrifican, que se esfuerzan, esos son los que el Señor está hablando aquí. Os rogamos, hermanos, reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y los que os presiden en el Señor. Pero escúcheme esto que le voy a decir. Esta palabra os presiden, no habla de los que tienen liderazgo, no, no, no. Habla de los que están delante de Dios como responsables de un rebaño, como responsables de la grey. Me explico. Esto no habla de que como yo soy pastor, entonces yo tengo más autoridad que usted y usted se tiene que sujetar a lo que yo diga. No, señor, usted no se tiene que sujetar a lo que el siervo diga. Usted se tiene que sujetar a lo que Dios diga, a lo que la palabra del Señor dice. Eso es a lo que usted, oveja, se tiene que sujetar. No es a lo que el pastor diga y a las locuras que al pastor se le ocurran el día de mañana y la gente termina haciendo una cantidad de cosas que no son bíblicas y por eso tantos abusos hoy.
Entonces, dice, a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor. Os presiden. ¿Qué significa? Esta palabra presidir significa estar delante de Dios con mayor responsabilidad. Estar delante de Dios con mayor responsabilidad. Fue el caso de Moisés. Cuando el pueblo pecaba y cometía errores, y el Señor en algún momento dijo, quítate que voy a acabar este pueblo, lo voy a borrar de la tierra. ¿Qué hizo Moisés? Se paró en la brecha, se paró entre el pueblo y Dios e intercedió por el pueblo. Nosotros, los verdaderos ministros, los que hemos sido llamados por el Señor, entendemos que la vocación es vivir de rodillas por la gente. Esas iglesias donde usted va a pedir una consejería y los pastores nunca tienen tiempo y se lo delegan a un líder, etcétera, 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 están equivocadas, están desenfocadas. Aquí atendemos a mucha gente de otras iglesias y lamentamos esto, pero no es el derecho, hermano. No es el derecho que usted asistiendo a una iglesia tenga que estar buscando consejería en otros lugares. Para eso tiene su iglesia, para eso usted lleva sus diezmos allá, para eso usted lleva sus ofrendas allá, para eso usted sirve allá. Usted lo mínimo que merece no es solo la predicación desde la comodidad de un púlpito, sino literalmente que usted pueda acceder al pastor cuando necesite del pastor y el tiempo que sea necesario y las veces que sean necesarias. Nosotros en Embajadores de Esperanza, los que son parte de la iglesia son testigos, llevamos programas de atención, porque muchas veces la problemática de la oveja no se puede resumir a una consejería, no se puede resumir a una consejería. Hay problemáticas que son un proceso. Hay problemáticas que para superarlas se requiere de un proceso, se requiere de tiempo, se requiere de intervención pastoral, se requiere muchas veces de llevar a la persona en un programa de restauración, en un programa de entrenamiento o en un programa de enseñanza particular y personalizado de la Biblia para con esa oveja según la necesidad que esté viviendo. Entonces nosotros no nos podemos limitar los pastores a decir, yo les estoy predicando la palabra y ya la gente mirará qué se hace. No, hermano, ese no es el derecho. Entonces, esos lugares donde se limitan a hacer cosas administrativas, voy a hablar con el pastor, no está en una reunión con otros pastores. Voy a hablar con el pastor, no lo puede atender porque tiene la agenda llena, pero no es la agenda llena de tanta gente que están atendiendo. Fíjese usted en eso, porque si están atendiendo mucha gente, bueno, hay necesidad. En Embajadores de Esperanza buscamos la manera, lo estamos haciendo, lo venimos haciendo hace ya rato, capacitando un equipo de siervos que se dedican a la consejería, que son idóneos, que son responsables, que cumplen con los requisitos bíblicos, no con los requisitos establecidos por un sistema, no, con los requisitos bíblicos, que no sean neófitos, que lleven tiempo, que demuestren madurez, que sean de testimonio, tanto afuera como dentro de su casa. Y esas personas se capacitan a nivel profesional. Entonces, pueden acceder a la consejería, pero en caso de que necesiten hablar con el pastor tiene que estar dispuesto. A esos siervos es que el Señor se refiere aquí. A esos siervos y los que tengáis, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Y dice, tened paz entre vosotros. Entonces, nos habla del comportamiento que debemos tener hacia los pastores de la iglesia. Pero en el versículo 14 y 15 nos habla del comportamiento que debemos tener hacia la familia de la iglesia. Ojo, no hacia su familia de apellido, de sangre en esta tierra terrenal, no, hacia la familia de la iglesia. Escuche, versículo 14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Y dice, rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Esta palabra ocioso, digamos,
en nuestra cultura ocioso viene a ser como el perezoso, como el que no quiere hacer nada, como el demorado, como el lento, etcétera. Pero la palabra ocioso aquí viene de una raíz griega que es atakous, con K, atakous. Es decir, aquí el significado de la palabra ocioso del original griego es a los que tienden a salirse de la raya, a los que tienden a salirse de los límites. En otras palabras, lo que está diciendo la palabra es a los que tienden a ser desordenados con su vida espiritual, a los que tienden a ser distraídos con su vida espiritual, a los que tienden a relajarse fácil y a caer en pecado, a los que tienden a salirse, la Biblia, la palabra, nos establece a los creyentes, nos establece unos parámetros, ¿verdad? Y nos tenemos que mover dentro de esos parámetros. Hay un camino estrecho que el creyente está llamado a caminar. Y el Señor cuando dice que amonestéis a los ociosos, lo que está diciendo es que amonesten a los que tienden a salirse del camino angosto con facilidad. Entonces usted en diciembre, mes de parranda, alegría y animación, tiende como a desviarse. A los que son de doble ánimo, que tienden a desanimarse, entonces tienden a descarrilarse. A la gente que tiende a ser muy eh, carnal y emocional y todavía muchas cosas del mundo les jalan, les atraen. Entonces a esa gente es que el Señor está diciendo, a esos tenemos que amonestarlos, pero dice también, y que alentéis a los de poco ánimo. Dentro de la iglesia hay gente que tiende a ser de poco ánimo y es muy común y seguramente que usted lo conoce y lo sabe y yo como pastor lo he visto a lo largo de muchísimos, no pocos, muchísimos años, que es normal dentro de la iglesia encontrar gente ociosa espiritualmente, es decir, que se tienden a salir fácil. Un hijo que desobedece con facilidad las normas, que lleva la contraria con facilidad, que le cuesta trabajo obedecer y mantenerse en los lineamientos que se le marcan, es ocioso. Eso es lo que la Biblia está aquí llamando ociosos. Esa es la clase de creyente que se tiende a salir. ¿Qué tenemos que hacer con esos ociosos? Amonestarlos. Pero la palabra amonestar no hace referencia a que yo senté a la persona, ahí lo senté media hora y le hablé y lo amonesté y le dije y usted está mal y esto no. Amonestar tiene que ver con un llamado de atención con la Biblia como base, con la Biblia como base. Pero el ocioso no deja de ser ocioso con un simple llamado de atención, mis hermanos. Por eso es que en la iglesia de Cristo, en general hablo, es normal encontrar gente ociosa y pueden llevar 20 años y pueden llevar años sirviendo. Yo he hablado con gente de muchas iglesias muy grandes que me dicen, pastor, yo sirvo en la iglesia, recuerdo en este caso un músico, un tremendo hombre profesional con maestría, PhD, en su carrera de músico, un genio para la música, con tremendo alcurnia a nivel internacional. No es cualquier persona con un simple hobby que medio toca un instrumento. Es una persona muy formada en el ámbito musical y me contaba una serie de cosas y él servía en esta iglesia y yo le dije, usted es una persona ociosa y usted necesita ser amonestado. Y él pensaba que amonestar es regañar. No, la amonestación es un proceso que yo tengo como pastor que llevar con la oveja. Es un proceso que tenemos que desarrollar con las ovejas. Muchas necesitan ser amonestados por causa de su ociosidad espiritual. Ahora, hay otros que necesitan ser alentados por causa de su poco ánimo. Dice la palabra que alentéis a los de poco ánimo, pero literalmente esta expresión poco ánimo viene de la raíz griega oligopushkos, que significa a la gente pusilánime. ¿Ha conocido usted gente temerosa, miedosa, cobarde,
angustiosa, todo les da miedo, son inseguros, les cuesta trabajo confiar en Dios, les cuesta trabajo creer en la palabra, gente tímida, gente que tiende a ser muy reservada, muy callada, que usted los vive literalmente, usted los ve y son muy reservados, se alejan fácil, son la gente que se esconde fácil, van a la iglesia, se sientan, nadie me toque, nadie me mire, nadie me hable, se desaniman, se desilusionan fácil, son pusilánimes, tienden a ser cobardes, todas las situaciones los desaniman, les cuesta trabajo tomar decisiones, les cuesta trabajo crecer, les cuesta trabajo hacer mil cosas, nunca aparecen por la iglesia, que lo tienen a Dios como un apéndice, pero Dios bendíceme. Eso sí, no hacen el esfuerzo de ser consagrados con el Señor, pero Dios guárdame, pero Dios bendíceme, pero Dios ayúdame, pero Dios prospérame. Esos son los que la palabra está llamando literalmente los de poco ánimo, los pusilánimes. Yo no sé si usted ha conocido gente así, pero esta gente literalmente dice la palabra que alentéis a los de poco ánimo. Y esta palabra alentar tiene que ver con un proceso, amonestar, alentar y sostener y ser paciente, esas cuatro cosas que está mandando el Señor, todas las cuatro tienen que ver con procesos dinámicos y sostenidos en el tiempo que se deben desarrollar con las ovejas. En las iglesias hoy el derecho es que se debieran estar desarrollando procesos de acompañamiento pastoral para con las ovejas. Eso es lo que hacemos, eso es parte de lo que hacemos en Embajadores de Esperanza. Eso es parte de lo que hacemos. Entonces no solo se agenda un taller de consejería, sino que se desarrollan procesos de consejería que tienen un desarrollo y un sentido lógico y cada taller es desarrollado de acuerdo a las necesidades de la oveja. Somos muy profesionales en esto. Ese es el derecho y eso es lo que se debiera estar haciendo en todas las iglesias, que lamentablemente hoy no se hace. Lamentablemente hoy esto no es algo que no se practica mucho. Y dice la palabra, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que sostengáis a los débiles. Y estos débiles hace referencia a todas aquellas personas que caen fácilmente en la tentación. Sostengáis a los débiles. ¿Sabe que hay gente completamente inconstante? Hay gente completamente eh, distraída con su vida espiritual, con su consagración. Hay gente que lucha mucho, hay gente, hombres y mujeres, luchan, qué sé yo, pongo un ejemplo, con el área sexual, hay hombres que luchan mucho con los ojos, con mujeres que luchan con sus emociones, con la ira, bueno, etcétera. Y es necesario desarrollar procesos para ayudarle a la oveja, porque estas cosas, estas luchas de la carne no se quitan con una consejería, no es meter a la persona en una oficina y simplemente darle una consejería y váyase para su casa, porque eso no va a traer libertad. La libertad viene, escuche, la libertad viene cuando la oveja, la persona, es sometida a la predicación de la palabra de acuerdo a ese caso particular que está viviendo. Me explico. En la antigüedad, y todavía hoy día eso lo hacen muchos pastores, literal pastores de ovejas, cuando ellos están cuidando el rebaño, ellos cargan una redoma, un frasco, un frasquito de aceite. Y ese frasco de aceite es hecho con especias aromáticas, da un olor como mentolado, como de hierbas, mentolado, y, y es fuerte. Y ellos cuando tienen a las ovejas, las están pastoreando, cuando ellas están descansando, aprovechan y se echan en sus manos, las embadurnan bien y empiezan a sobar la cabeza de la oveja por todo lado y empiezan a acariciarla. Empiezan por las orejas, con las manos empapadas en ese aceite medicinal,
por los ojos, bien por la nariz, las fosas, por los labios, la boca, por todo lado, y en la cabecita le echan ese aceite. Eso lo hacen los pastores, ¿para qué? Para evitar que las moscas se posen sobre la cabeza de las ovejas y literalmente pongan allí sus larvas. Las larvas se pueden terminar metiendo por alguno de los orificios de la cabeza de la oveja y entrando y llegar hasta el cerebro, enloquecer la oveja y matarla. Hoy día, ¿cómo se hace eso de embadurnar a la oveja? Es cuando se desarrolla un proceso pastoral que literalmente es personalizado, viene la oveja con una dificultad, la oveja es ociosa, la oveja es débil o es de poco ánimo, etcétera, y la oveja se cita, la ovejita se cita a hablar con el pastor la llama. Y empezamos a ver cómo está la oveja y empezamos a embadurnar a la ovejita. ¿Cómo? Con la palabra. Entonces nos sentamos, el pastor se sienta con la oveja que está entrando en depresión, que está en angustias, que está siendo atacada por demonios, por opresión espiritual, por la ira, por lo que sea. Y el pastor empieza con la palabra a embadurnar a la oveja, es decir, a enseñarle la palabra con toda paciencia, a amonestarle, es decir, a enseñarle las escrituras. Empieza el pastor a mostrarle caminos según la palabra para que maneje su condición, para que mejore sus actitudes, etcétera, etcétera. Esa es la labor correcta del pastor que lamentablemente hoy no se desarrolla y no se lleva a cabo. Entonces, dice aquí la palabra, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, ya sabemos qué es eso, que alentéis a los de poco ánimo, y estos de poco ánimo son otro grupo de ovejas que se ven mucho, y son esos que caen fácilmente en la tentación. Los de poco ánimo son los que literalmente tienden a caer fácilmente en la tentación. Que pastor, es que yo soy débil. Pastor, es que yo lucho con mis ojos. Pastor, es que yo tengo una debilidad y a veces hablaba con una muchacha hace algún tiempo y me decía, pastor, yo probé las drogas. Pastor, yo mantengo droguita por ahí guardada, pastor. Pastor, yo encaleto, pastor, yo la meto por ahí en el carro, pastor, yo la meto debajo del colchón, pastor, yo tengo una ranura en el colchón, hay un roto y eso no se ve casi, ahí cojo y encaleto mi kit, la pipita y el cosito y las cosas para meter mi vicio y por ahí de vez en cuando me desconecto, pero pastor, yo reconozco que esto es una lucha, yo no se la quiero ocultar a Dios, yo necesito ayuda. Iniciamos inmediatamente un proceso. Esos son los débiles, son las personas, los débiles también, no son solo los que tienden a caer fácil en tentación, sino que también se sobrecargan fácil. Es la gente yo no sé si a usted le ha pasado o ha conocido gente así, que, que, que se cargan con una facilidad impresionante, es decir, se preocupan con facilidad, se deprimen con facilidad, es gente que se entristece fácil con las circunstancias, con las situaciones y literalmente, mis amados, pues eh, estos son parte de este grupo de los débiles, pero ¿qué tenemos que hacer con los débiles? ¿Qué dice la palabra que tenemos que hacer? Alentéis a los de poco ánimo y dice que sostengáis a los débiles. Sosténgalos, pero yo ¿cómo sostengo al débil? Si yo soy pastor en la iglesia y veo gente débil, ¿cómo lo sostengo? Precisamente con esto que les estoy diciendo. Esa gente que tiende a darse por vencida con facilidad, a tirar la toalla fácil, esos son los débiles. Esos son los que la Biblia está llamando como los débiles. De tal forma, dice la palabra en Romanos 15:1, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Ese agradarse a sí mismo
es cuando usted asume la actitud frente al, a la debilidad de otro, de otra vez con sus luchas, otra vez, y usted lo que hace es empezar a señalar en vez de ayudar. La Biblia no manda que usted señale, la Biblia manda que usted ayude, y con mayor razón los pastores. Entonces, estas son las actitudes, estamos hablando hoy, de las actitudes o el comportamiento que Dios espera que nosotros tengamos en los últimos tiempos. Mencionamos el primero, el tener en respeto, en gran estima y amor a los pastores, a los que nos presiden en el Señor. Segundo, el comportamiento que debemos tener para con la familia de la fe, para con la iglesia. Pero mis amados, a veces nosotros dentro de la misma iglesia somos fuertes, somos inmisericordes, hablamos de misericordia y es lo que menos mostramos, sobre todo cuando el otro cae. Y yo sí le quiero decir a usted en esta hora que lo correcto es que en la iglesia estemos para ayudarnos y alentarnos los unos a los otros. Cuando uno encuentra gente que por causa de una lucha o de una caída, de un resbalón, un pecado, etcétera, se aleja, eh, eh, se segrega, pues puede ser porque ha sido lastimada dentro de una iglesia y tiene miedo de volver a confiar, pero literalmente nosotros estamos para restaurar. Y ese es el comportamiento que Dios nos manda que nosotros tengamos literalmente con el Señor. Dice la palabra que sean pacientes, que seamos pacientes. Fíjese ahí, dice que seáis pacientes, estoy en el versículo 14, primera de Tesalonicenses capítulo 5, que seáis pacientes para con todos. Y esta palabra pacientes viene de la raíz griega macrotumeo, que significa literalmente, es lo contrario de ser irascible. Entonces ya usted ubica fácil el significado. Ser paciente es lo contrario de ser irascible. Y usted ya sabe qué es ser irascible. Entonces, paciente significa literalmente eh, tener un alto nivel de indulgencia para con los demás. ¿Por qué esto? Por una razón muy sencilla. Porque literalmente, si usted no es indulgente, es decir, si usted no aprende a perdonar y a pasar la ofensa por alto, pues usted es una persona dura de corazón. Y la palabra de Dios manda que literalmente debemos dar de gracia, así como hemos recibido de gracia, debemos dar de gracia. Por eso dice en el versículo 15, mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno unos para con otros. ¿Qué es lo bueno? La palabra, es obedecer las escrituras, pero no estamos nosotros eh, llamados a señalar. Entonces, hasta aquí tenemos dos comportamientos que Dios espera que nosotros tengamos y que literalmente en estos últimos tiempos, pues Dios va a evaluar. El Señor va a, a mirar si nosotros realmente estamos en la santidad que Él está demandando, porque todo esto hace parte de la manifestación de la santidad. Recuerde que santidad no es perfección, es disposición del corazón para obedecer su palabra, a pesar de las debilidades y las luchas. Si caigo, si resbalo, me levanto, me sacudo, pido perdón, sigo adelante y me aparto. Ese es el Dios del cielo que nos ama. Y dice que no debemos pagar mal por mal. Ahora, el tercer comportamiento que se nos menciona aquí es el comportamiento hacia Dios, el comportamiento personal que debemos tener hacia el Dios del cielo. Mire el versículo 16, por favor. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo,
retened lo bueno y absteneos de toda especie de mal. Estamos en los últimos tiempos y esta es una afirmación que causa mucha burla y se constituye en una locura para mucha gente. Y mucha gente me dice y me ha dicho, pero pastor, es que eso lo están diciendo hace mucho rato, la Biblia fue escrita hace más de 2000 años. Eso es verdad. Pero no se nos olvide que el tiempo de Dios es relativo. El tiempo de Dios es completamente relativo. Dice la palabra que para Dios un día son como 1000 años y 1000 años como un día. Si nosotros aplicamos esa relatividad, podríamos decir que el Señor Jesús murió en la cruz y fue crucificado y resucitó hace más o menos 2 días y poquito. 2 días y poquito. Él está en el cielo y para él solo han pasado 2 días. Para nosotros han pasado 2000 años. Para nosotros es un mundo de tiempo. Es casi una eternidad. Bueno, eternidad no, pero es mucho tiempo. Pero para Dios puede ser apenas un abrir y cerrar de ojo. Y si el Señor no ha venido, es porque está teniendo misericordia de que sea alcanzada la mayor cantidad de gente posible para que sea salva. Y bueno, lo cierto es que estamos en los últimos tiempos y la venida del Señor está más cerca que nunca y tenemos que hablar de santidad, pero en un sentido mucho más amplio que decir simplemente no estar en pecado. Dios espera muchas cosas de sus hijos. Dios espera muchísimas cosas y las vamos a estudiar. Yo quiero dejarle con esta reflexión. ¿Está usted preparado? ¿Está usted viviendo como Dios manda? ¿Está viviendo usted conforme a las Escrituras? ¿Está teniendo el comportamiento que Dios espera a través de las Escrituras? La vida no es simplemente su esposa. La vida simplemente no es su esposo. No son sus hijos. Si usted estudia, le felicito. Si usted se quiere superar, le felicito. Ese es el derecho. Si usted quiere estudiar una carrera universitaria, le felicito. Si usted ha estudiado 1, 2, 3, 4 carreras, le felicito. Si usted tiene posgrados, le felicito. PhD, maestrías, doctorados, MBA, le felicito. Si tiene el dinero para comprar mansiones y arrendarlas, le felicito. Lo que sea que usted quiera, le felicito. Pero no se nos olvide que nada, 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 nada de eso Dios va a mirar cuando nos llame a cuentas. Si el Señor viene por nosotros hoy, ¿estamos preparados? Mis amados, les dejo con esta reflexión. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, te alabamos, te bendecimos y te damos honra y gloria. Y te pedimos que cada día podamos, a través de este espacio, llenar nuestras vidas de aceite, de la presencia de tu bendito Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor Jesús. Ayúdanos a estar firmes, porque cuando el novio vino, vino a medianoche, y la medianoche simboliza un gran tiempo de oscuridad moral. Ayúdanos a estar preparados en este tiempo de oscuridad moral. Gracias, Señor. Amén.